Bueno, lo que vamos a ver ahora son los juegos precursores del Fordá, es decir, los juegos que están antes del Fordá, pero no son juegos en sentido estricto ni son juegos estructurantes, ¿sí? Puede ser que se den todos estos juegos que aparecen, o puede ser que no se dé ninguno, o que se dé uno. El que sí se tiene que dar es el del Fordá. Precursor significa que son anteriores, ¿sí? Y que son preparatorios para el juego del Fordá. Uno de ellos es el juego del chupeteo, porque tiene que ver con la idea de fantasear. Por ejemplo, el bebé, a diferencia de, digamos que el animal humano, a diferencia del animal, una vez que termina de tomar la teta, ¿sí? Sigue chupeteando, ¿sí? Porque le causa placer. O chupetea en el vacío, porque le causa placer. Está fantaseando en ese momento. Algo que los animales no pueden hacer. ¿Sí? Los animales se alimentan y terminó ahí, hasta donde sabemos. ¿Sí? Sí sabemos que hay primates, que hay un montón de cuestiones en los primates que coinciden mucho con los primeros años de vida del niño, ¿sí? Pero bueno, ese estudio se lo vamos a dejar a los biólogos. Pero digamos que la capacidad de poder fantasear, que después va a permitir que el niño pueda separarse de la madre y va a permitir saber que no va a pasar nada con él si la mamá no está, y que va a poder hablar y comunicarse, son juegos que dejan una huella en el psiquismo, porque son importantes, ¿sí? Porque a partir de ahí pueden crear su propia subjetividad y constituirse como sujetos. Estos juegos anticipatorios del Fordá, por ejemplo el chupeteo, que también el bebé al tomar la teta también va unido al desarrollo de la inteligencia, es decir, empieza a diferenciar entre lo dulce y lo salado, lo suave y lo áspero, ¿sí? Es decir, aparecen también nociones lógicas junto con lo que tiene que ver una fuente de placer y un juego. El juego del ajo, ¿sí? Que es un juego que hace con la madre. Acá hay un otro. Por eso no son juegos en sentido estricto, son juegos anticipatorios del Fordá y a la vez que requiere la presencia de un otro, de un adulto o de una persona mayor o de un hermano más grande, y que favorecen la separación de la madre, de alguna manera que el niño pueda separarse de la madre, pueda realizar el juego del Fordá. El juego del ajo favorece el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. El juego del sonajero en cuanto a los sonidos, es decir, ahí el niño va también discerniendo nociones lógicas en cuanto a la sonoridad, es decir, que tiene un impacto lo que él hace sobre un objeto cuando le dan un sonajero. Y va también desarrollando lo que tiene que ver con la motricidad. El juego del cucú o el juego de la sabanita, que tiene que ver con los precursores del juego de las escondidas. Fíjense una cosa importante acá. Acá me voy a detener. El juego de la sabanita, el ocultarse del niño, ¿sí? Taparse la cara, es instantáneo. El adulto se tapa la cara y la muestra. Se la tapa y la muestra. No puede estar demasiado tiempo tapada la cara, porque si el niño no lo ve, piensa que no existe, ¿sí? Por eso es que en los primeros meses, cuando hay un objeto, se le muestra un objeto, acá hay experimentos hechos por un psicólogo llamado Spitz, eh, que por ejemplo, se muestra un objeto al bebé, estando en la cuna. Ese mismo objeto ante la presencia, ante la observación del bebé, lo tapa con algo y el niño lo deja de ver, para el niño pierde interés en buscar el juguete, porque para el niño una vez que está tapado desaparece. O sea, el poder comprender que el objeto, estando tapado, sigue existiendo, es lo que después va a permitir
lo que se llama la teoría de la conservación, ¿sí? La teoría de la conservación de la materia, que son nociones lógicas. Por eso es que después en el juego de las escondidas, que no es un juego estructurante, pero ya la persona se esconde por más tiempo y ya el niño sabe que esa persona está oculta y que es un juego. Pero digamos que en un primer momento, si es muy prolongada este cubrimiento del rostro o el cubrimiento del objeto, el niño se angustia porque piensa que no está o que desapareció, porque lo que él no ve no existe. ¿Sí? Después va a aparecer otras nociones que tienen que ver con la conservación de la materia, ¿sí? Y a partir de ahí un montón de nociones lógicas, matemáticas y problemas que va a ir resolviendo más adelante. Pero bueno, quería detenerme en esto del juego de la sabanita, porque bueno, si bien es un juego precursor del Forda, es importante también. Bueno, seguimos con la otra diapositiva. Bueno, dejan huellas en el psiquismo y preparan para el juego del Forda. Son un intento por parte del niño de poder tramitar la separación del otro. En este periodo se da lo que Piaget denomina juegos de ejercicio. Hay también mucho desarrollo motor en esta etapa del niño, ¿sí? En cuanto a agarrar objetos, tomar objetos, ¿sí? El que el adulto le acerque un objeto y el niño lo pueda tomar, lo pueda arrojar. Está desarrollando lo que tiene que ver con la motricidad. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, Piaget habla de que en un primer momento estos juegos de ejercicio, que los denomina así, se dividen en dos etapas. Primero está el juego motriz y de asimilación cognitiva, y después el juego de imitación. Y recuerden que después del juego de imitación venía el juego simbólico. El juego motriz y de asimilación cognitiva tiene que ver con esta cuestión de poder hacer arrojar algo intencionalmente, no como descarga de revolear cosas. Quizás en un momento sí es una descarga, pero arrojar algo intencionalmente a determinada distancia y ver qué sucede. Al ver qué sucede, tiene que ver con la asimilación cognitiva. En ese momento el niño está aprendiendo que si arroja algo, se cae, por ejemplo, o se arroja algo y hay otra persona, lo puede atajar, ¿sí? Está asimilando conocimientos. Sigue construyendo su inteligencia. Después están los juegos de imitación, que todavía no son juegos simbólicos, pero que ayudan al juego simbólico. Por eso sigue los juegos de imitación son juegos precursores del juego simbólico. Bueno, seguimos con la otra diapositiva. La función semiótica, el juego simbólico, esto lo hablamos, el juego simbólico, el lenguaje y el pensamiento integran lo que Piaget llama la función semiótica. La función semiótica evoca lo vivido, lo imitado y lo aprendido. Fíjense que acá se reúne todo. Lo evocado es lo que recuerda, ¿sí? Lo que vivió. Lo imitado es lo que observó. Y lo aprendido es lo que construyó. Tiene que ver con el lenguaje. El poder evocar algo, ¿sí? Imitar, es decir, imitar en cuanto a que por imitación se da también esta cuestión del lenguaje verbal, ¿sí? Esto de que, bueno, una taza es una taza, no es una mesa es otra cosa. Imitar también las palabras y la forma de hablar de los adultos o de los hermanos mayores y a la vez aprender. Existe una transformación, ya no se trata de una experiencia directa. Una experiencia directa es, por ejemplo, en la primera etapa del lenguaje, cuando es algo directamente funcional, que no tengo que evocar algo, directamente lo veo y lo agarro, lo veo y lo tomo, ¿sí?
pero acá hay una transformación. ¿Por qué hay una transformación? Porque hay una representación mental, y una representación es una representación, ¿sí? Es como decir, un mapa, un planiferio no es el mundo, es la representación del mundo, ¿sí? Entonces, la representación, no la presentación de no es la presentación de la realidad, es la representación, es la idea mental de esa realidad. Por eso es una transformación. Bueno, ¿seguimos? Otros juegos. Sobre el juego simbólico se va complejizando el juego sociodramático, que se da después del juego simbólico. Sería como una continuación de los juegos simbólicos, que se van agregando más componentes. Es decir, el niño ya puede armar una escena, ¿sí? Jugar con otros niños y armar diferentes situaciones. Por ejemplo, jugar al supermercado, o jugar con otros niños a la cocinita, o jugar son, a ver, estar en el espacio, jugar, bueno, hay toda una escena donde aparecen diferentes actores y se va agregando más cosas, porque el niño va teniendo más lenguaje, va a la vez socializando con otros niños y con otras niñas, y se va comunicando ya de otra manera. Entonces aparecen estos juegos donde cada uno representa un rol diferente dentro del mismo juego. Después están los juegos reglados, que se dan a partir de los 6 años, pero bueno, se pueden empezar a trabajar en el nivel inicial, ¿no es cierto, Marcia? Sí, ahí para hacer la salvedad. Hay mucho juego reglado en el nivel inicial y no está mal que así sea. Lo que nosotros tenemos que saber y comprender, y en algún momento lo hemos hablado a lo largo de alguna clase, que estos juegos no siempre son vividos por los niños y por las niñas como un juego realmente, sino cuando en estas edades, las edades con las que trabajamos nosotros, que son 3, 4 y 5 años, tienden a vivirlo como una actividad a resolver, como una consigna más que hay que hacer, y no tanto así como un juego. Ahora Ivana va a dar más detalles de por qué esto es así. Esto tiene que ver con su constitución psíquica, que seguramente, y como hemos hablado a lo largo de todo de esta clase, no es exacta, no es que ningún niño de 4 o de 5 años tal vez no lo pueda vivir como juego, pero no es la generalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que esos juegos no tienen que estar? No, no quiere decir eso. Sí tienen que estar. Hay que promover el juego de recorrido, el juego del bingo, el juego de buscar los pares iguales. Todo ese tipo de juegos que tienen reglas explícitas tienen que estar y tienen que existir. Pero nosotros como docentes tenemos que tener en claro, cuando preparamos una propuesta, que si solo incluimos este tipo de juego, no necesariamente estamos atendiendo a esta función del nivel inicial en la que tiene que aprenderse desde el juego, ¿sí? Es la salvedad para que tengan esto en cuenta, y bueno, Ivana ahora va a explicar bien por qué se considera en realidad que el juego reglado está a partir entre los 6 7 años. Bueno, en el niño, el tipo de pensamiento que tiene es excéntrico, ¿sí? No es porque sea egoísta, es porque todo gira en torno a él mismo. Por eso es que le cuesta ponerse en el lugar del otro o considerar los puntos de vista de otros niños, porque lo que él dice es así, y las reglas él las cambia porque él es el que construye su propio juego, ¿sí? Freud habla de el bebé como su majestad, el bebé. Cuando el niño nace,
está todo el mundo en función del niño. El niño dice A y todo corren, la mamá sobre todo, detrás del niño, de lo que necesita en ese momento. Pero después le tiene que enseñar a esperar. No es que lo va a dejar llorando hasta que se deshidrate, no es esa la idea. Pero sí, por ejemplo, una vez que le retira el pecho y tiene que esperar la mamadera, y tiene que esperar que la leche se caliente, ya sea en el microondas o en la hornalla, el niño se desespera, porque todavía está construyendo la noción de tiempo, y para él un minuto es pero la vida, ¿sí? Es muchísimo tiempo. Por eso es importante las actividades cotidianas en el nivel inicial, porque les permite organizar el tiempo, la noción de tiempo. O si no, para ellos es eterno, es interminable el tiempo. Ellos no tienen la noción de tiempo que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que nosotros lo que para un adulto es una hora, para ellos es una eternidad, porque aparte su capacidad de concentración es de minutos, y se va prolongando a medida que va madurando junto con su cerebro, ¿sí? Por eso es que es tan importante, a esto le agregamos lo que es la alimentación, la nutrición, ¿sí? Que esas neuronas estén nutridas para que pueda tener un buen desarrollo de su cerebro. Eh, y también para que pueda, pueda desarrollar su pensamiento, ¿no es cierto? Es decir, nosotros nos constituimos a través de un organismo, y la inteligencia se construye a través de un cerebro, a partir de un cerebro. Entonces, por eso es tan importante todo esto. El niño le cuesta aceptar otros puntos de vista que los contradigan. Por eso es que cuando ustedes en una planificación ponen plenario, es una actividad que los niños no la pueden realizar. El plenario es una actividad propia de nivel superior. Sí puede haber un intercambio, o puede haber un relato que sirve para el lenguaje, para el desarrollo del lenguaje con respecto a las novedades, donde cada niño se expresa de la manera que puede, ya sea a través de un dibujo, a través de la palabra, pero que todos tengan participación. Y ahí está escuchando lo que le pasó al otro compañero, pero lo que le está costando son los tiempos de espera. Y el lenguaje tiene que ver con los tiempos de espera. Es decir, para poder hablar, yo tengo que en algún momento callarme para poder escuchar, ¿sí? O si no, es un monólogo. Es como lo que dice Piaget, los juegos paralelos. Los juegos paralelos son un montón de niños agrupados, no un grupo, agrupados, juntados, ¿sí? Un montón de niños que se juntan y cada uno hace la suya, cada uno juega algo diferente. Uno lo ve y parece que están haciendo un juego en común, pero son juegos paralelos, es decir, cada niño está haciendo su propio juego. Están todos en un mismo espacio físico, nada más. En el juego simbólico ya hay un compartir. Por eso es que al costarle estos tiempos de espera y se frustran cuando tienen que esperar mucho, si hay un juego de azar, un juego reglado, el azar también es todo un tema, porque bueno, la noción de azar la tienen que construir también, porque el niño no comprende por qué en una rifa no salió ganador, por ejemplo. Es decir, que pueda comprender el azar como parte de lo posible, que el azar forma parte de lo posible, también es una construcción lógica que todavía no la tiene en el nivel inicial, la va teniendo posteriormente. Yo recuerdo una vez mi hijo, que venía de nivel inicial y vino enojadísimo porque no había ganado un sorteo que habían hecho, no me acuerdo si es un huevo Pascua o qué. No fue Marco, porque Marco ganó un huevo de Pascua, pero no a nivel inicial, en la primaria. Pero vino mi hijo en ese momento a nivel inicial, pero enojadísimo con la maestra, porque él no tenía la noción del azar, es decir, que estaba su número ahí, pero no necesariamente iba a salir su número, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la maduración del sistema nervioso, con todo lo que desde el nivel inicial se pueda desarrollar, con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo del lenguaje, ¿sí?
Por eso que en el juego de roles, donde tiene que esperar y donde hay reglas que ya forman parte del juego, por ejemplo, el juego de damas o el juego de ajedrez, tiene determinada forma de mover las fichas. Yo no puedo cambiar, porque si cambio las normas de las reglas del juego, ya deja de ser el ajedrez o deja de ser las damas. Bueno, comprender esto es ponerse en el lugar del otro o ponerse en otro lugar, en el lugar de la terceridad, en el lugar de la ley, ¿sí? Y ellos están todavía transitando un complejo de Edipo que va a desembocar en la construcción del super yo. El super yo tiene que ver con las reglas, ¿sí? Y con un tercero, que no son ellos, ¿sí? Es como pensar en la justicia, ¿sí? La justicia es un tercero. Si tuviéramos que resolver las cosas entre nosotros mismos, sería venganza, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Pero se deposita en una institución que no son las personas que en ese momento están en conflicto o están en tensión para que la resuelva. Bueno, el super yo tiene que ver con las reglas, con lo que se debe hacer y con lo que no se debe hacer. Es cuando el niño aprende a discernir entre la verdad y la mentira, ¿sí? Entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y empezar a tener límites acerca de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Bien, vamos a hacer Por una eso pausa. es que el juego reglado es una construcción. Sí. Perdón, vamos a Hacemos hacer una una pausa. pausa y seguimos en el próximo video.